Hola, mi nombre es Marcelo Zamora, estudiante de Magíster en Educación Superior, y voy a abordar un poquito el tema de nuestra unidad de este módulo 2 que se llama Paradigmas del Conocimiento y Corrientes del Aprendizaje. De todos estos paradigmas que en el fondo involucra cuál es el modelo a seguir del conocimiento, he elegido dos. Uno es el racionalismo y el otro es el empirismo. Uno, el primero, racionalismo, desde el siglo XVI en adelante, y el empirismo desde el siglo XVIII fundamentalmente, específicamente deteniéndome un poco en el concepto positivista. En primer lugar, establecer algunas diferencias entre ambos. Nosotros entendemos por racionalismo la idea de que la única verdad y el conocimiento procede de la razón. El icono de este pensamiento es Descartes o Descartes, con su conocido pienso luego existo. La idea de que el saber viene efectivamente de un proceso racional en base a una pregunta fundamental que establece el concepto de duda. Eh, Pensar es idéntico a existir. La idea es que cuando yo logro responder ante una duda, logro encontrar el conocimiento. A diferencia del empirismo, que establece que si bien no son contradictorios, establece que el conocimiento radica fundamentalmente en la experiencia. Es decir, la respuesta del conocimiento nos la da la naturaleza. Así como para Descartes, la razón fundamental o el modelo a seguir en este racionalismo es la matemática, que nos da la respuesta más perfecta con respecto y más confiable del conocimiento. Para el empirismo no establece o se suma a ello el concepto de física, puesto que en esta ciencia nos da la respuesta a la propia naturaleza del conocimiento. Por lo tanto, hay una conducta, o mejor dicho, una estructura que mientras para el racionalismo de Descartes es deductiva, es decir, yo voy a conocer estableciendo o descomponiendo o dividiendo los distintos componentes de un elemento, de una cosa, para encontrar su verdad. Es decir, subdivide una cosa, la suma es de las partes está el todo. El empirismo, por su parte, establece la idea de un modelo inductivo. Es decir, yo voy a conocer a través de la experiencia, la experimentación. Y es por eso que la ciencia, fundamentalmente la física, la química, nos lo va a dar esa respuesta. Estos dos modelos o paradigmas del conocimiento los vamos a aplicar de una u otra forma, o se han aplicado siempre en educación. La docencia, desde hace algunas décadas atrás, se ha enfatizado fundamentalmente al conocimiento enciclopedístico. Es decir, desde una mirada desde arriba hacia abajo, es el profesor el que tiene la verdad, el conocimiento. La forma de establecer la verdad está a través de la razón, del pensar. Hay un concepto previo, ¿ah?, que yo lo tengo a través de la razón, no la experimentación. Eh, el empirismo, posteriormente, evidentemente, un poco más moderno en términos de las prácticas pedagógicas, fundamentalmente desde el punto de vista de la educación, establece que el conocimiento está en la experiencia. Y ahí, para los que tenemos más de 40 años, hemos visto esa gran diferencia en términos pedagógicos, desde el profesor que nos dice una verdad, nos plantea un texto, lo analizamos, lo desglosamos y llegamos a conclusiones. A diferencia de ahora, yo soy profesor, en que fundamentalmente más que en esa lectura o complementario a esa lectura es la experiencia. Voy a dar unos ejemplos cómo lo aplicamos en el aula fundamentalmente y que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo, no sé si se ve muy bien, no soy experto tecnológico,
Pero aquí, por ejemplo, a la característica actividad en el aula de su profesor de historia es, por ejemplo, análisis de fuentes. Yo con una fuente puedo extraer una idea determinada a través de lo que nos plantea. Aquí vamos a dar un ejemplo, una reglamentación dentro de una corporación o gremio medieval. Hay, ¿cuánto? 5 artículos que nos muestran de cómo es el comportamiento, cómo debe ser el comportamiento dentro de un gremio en la edad medieval. Yo puedo aplicar esta actividad extrayendo conclusiones y preguntando a través de la deducción de cómo se relacionaban entre ellos, cuál era la función de ellos, qué relación entre personas se establecían, dónde estaba ubicado, cuál era la importancia. Puedo llegar incluso a deducir a qué se dedicaban. Y eso a través del análisis de fuentes o de documentos. Eso es una forma de aplicar el racionalismo, entendiendo en términos muy generales, la idea de esta deducción a través de cómo he hecho andar mi mente para llegar a una conclusión en base a lo que me está diciendo. Es lo que llamamos un método deductivo. Por ejemplo, ahí yo puedo, aquí hay un ejemplo que yo, perdón, yo puedo entenderlo de la siguiente manera. Puedo llegar a través de la iconografía también, de a qué se dedicaban, puedo deducir quién es el jefe, quién es el maestro, y puedo establecer esas relaciones. Pero si aplico un nuevo modelo del empirismo en la educación, nos vamos a este ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, a través de la experiencia, establecer lo siguiente. Aquí tenemos unos gráficos de clima y acá tenemos el precio de los limones. Yo puedo darle unos datos acerca del clima de los últimos meses en Santiago de Chile o en el Valle Central. Puedo establecer cómo se ha comportado el clima y cuáles han sido los efectos de ello. Puedo mostrar fotografías y puedo mostrar un índice del IPC de acuerdo a cuánto ha subido el precio de los limones, por ejemplo. Y puedo dar la siguiente actividad. Vaya a la feria, por ejemplo, con sus padres, con quien sea, y lleve un catastro de los precios de los limones y cómo han fluctuado. Para que ellos lleguen a través de esa experiencia y a la conclusión de lo que ven normalmente en la televisión, el tiempo atmosférico, cómo y el por qué, llegar a la verdad a través del por qué fluctúa el precio de los limones. Voy a dar un ejemplo: a producto de la sequía no se ha producido la cantidad necesaria y eso ha afectado la economía de un país entero en general. Entonces, la aplicación de la experiencia, de lo que yo percibo, de lo que yo veo en televisión, en lo que una persona puede perfectamente establecer como una realidad, puedo llegar a un conocimiento. Ahora, estos dos modelos son complementarios. Yo como profesor de historia complemento el análisis de documento, la deducción con la experiencia. Insisto, por mucho tiempo se pensó que a lo mejor estos dos modelos podrían ser contradictorios, pero son complementarios definitivamente. Ahí tenemos dos modelos del conocimiento, uno a través de la razón y la deducción, y otro a través de la experiencia o la inducción. En el fondo, las diferentes metodologías o modelos que podemos aplicar, por ejemplo, en la educación, siempre que nos lleven a un objetivo, que es el conocimiento. Hoy en día, evidentemente, con la realidad digital, con una realidad cada vez más vertiginosa, se hace mucho más evidente que la idea de educación es la experiencia, el hacer, el saber hacer. Pero ojo, no dejar de lado el conocimiento racional que nos da el a priori, es decir, el conocimiento previo que tengo para entender el conocimiento experimental. Ojalá haya sido claro el ejemplo de cuáles son estos modelos del conocimiento que he elegido
para entender cómo podíamos establecerlo en la sala de clase o fuera de la sala de clase, en el fondo en el proceso educativo. Eso es todo, que tengan muy buena tarde y ojalá haya sido clara esta exposición.